¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, en esta ocasión, como pueden darse cuenta por la presentación que hay en pantalla, vamos a hablar de un tema que es de los más básicos, ¿ok? Básicos para cualquier examen de redacción, en cualquiera de sus presentaciones. Am, Evidentemente, el examen no es el único examen, ya sea de admisión o de otro tipo, que evalúe a través de este conocimiento básico que se supone que sabemos acentuar desde la primaria. Y digo se supone porque ahorita vamos a hablar de eso. Este no es un video súper específico, detallado y extendido sobre cómo acentuar. ¿Por qué no? Porque estoy seguro de que ya hay un montón de videos más, bueno, mejores, para decirlo pronto, que seguramente un señor español o muchos señores españoles y señoras españolas y muchachas y todo, porque no sé por qué siempre los videos de cuestiones ortográficas son de españoles. Seguro ya hay muchos videos muy buenos al respecto del tema, ¿ok? Explicando reglas que además creo que todos ya tenemos bastante en mente y que no creo que este video nos pueda aportar demasiado, ¿ok? El asunto es que vamos a ver algunas tips para contestar las preguntas de acentuación. Y más importante, me gustaría abordar desde mi punto de vista el que considero que es un tip o una perspectiva distinta, digamos, para abordar el tema de la acentuación. ¿Por qué? Porque creo que a pesar de que es uno de los temas más básicos y de que sé que cualquiera de ustedes ya se puede saber las reglas de acentuación, saber cuándo se acentúan las palabras graves, cuándo se acentúan las palabras agudas, cuándo se acentúan las palabras esdrújulas, o bien la existencia, la clasificación de palabras en agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, eso no impide que se nos dificulte en la práctica, ¿ok? Por algo que vamos a ver a continuación. ¿Qué cosas tengo que considerar para contestar las preguntas de acentuación en Exani? Primero que nada, vamos a ver tres tips, simplemente. El primero, que es uno que es súper básico y que aplica para cualquier tipo de, ¿cómo se dice? De pregunta de Exani en general. Vamos a hacernos aquí un poco chiquitos. Siempre hay que contestar por descarte. ¿Qué significa eso? Bueno, afortunadamente en Exani, como todos sabrán, tanto en la parte de comprensión lectora como en redacción indirecta, tenemos solamente tres opciones: A, B, C. ¿Ok? No cuatro, no cinco, como en otros exámenes, que incluso hay hasta la opción E. Solo tres opciones. ¿Ok? Nunca hay más de una respuesta correcta, ¿ok? Porque esto también es algo que a veces se presta para leyendas extrañas, malas interpretaciones. Me ha tocado escuchar a gente con teorías raras sobre que si contestas A en todo el examen o B o C, cualquiera de las letras, hackeas el examen y tienes 100. No es cierto, ¿ok? Tenemos tres opciones. Una de las opciones está marcada como correcta, dos no. Esto significa, y siempre lo pongo así mis ejemplos en clase, es como una adivina quién, ¿ok? Se trata de ir eligiendo cuál no es la opción, cuál sí es la opción correcta. Esto aplica con todas, pero en el caso específico de la acentuación o de otros temas como por ejemplo la puntuación, lo menciono porque en ocasiones es mejor o más fácil identificar opciones incorrectas por cosas que sabemos que son errores que identificar la opción correcta a través de lo que sabemos que está bien. ¿Por qué? Porque, bueno, las dos opciones incorrectas, en este caso de las preguntas de acentuación, pueden tener de dos sopas. Número uno, palabras acentuadas que no deberían llevar tilde o palabras que deberían llevar tilde, pero no tienen esa tilde, ese acento. ¿Ok? Entonces, siempre hay que tener en cuenta que nos vamos a apoyar en ello para responder. Ahora, tenemos este ejemplito, ¿ok? Que está parafraseando una pregunta de Xani. Dice lo siguiente. Vamos a ver si puedo. Aquí está. Dice, elige la oración que está acentuada correctamente. Desde luego, tengo marcada cuál es la correcta. Pero vamos a lo siguiente. Yo tengo tres opciones. La opción A, después de cenar, mi mamá me preguntó si hice la tarea. Opción B, el recién admitido encontró que la carrera le gustaba mucho. Y opción C, muchas personas no conocen el significado de la palabra zaguán. Que dicho sea de paso, es una palabra que para muchos puede significar cosas distintas, pero bueno, no vamos a entrar en eso.
Si ustedes son como yo, y no me refiero a calvos, seguramente no están seguros de la palabra zaguán, porque yo por lo menos, entre las palabras que suelo utilizar, no utilizo mucho la palabra zaguán, posiblemente porque la mayoría de las casas del lugar donde vivo, de la ciudad, no tienen un zaguán, ¿ok? Entonces es una palabra con la que yo no estoy familiarizado. Y aquí viene lo primero. Nosotros normalmente, recuerden esto, sabemos acentuar las palabras no porque sepamos las reglas de acentuación de memoria, sino porque hemos visto las palabras escritas y eso nos lleva a saber si están acentuadas o no. Por eso cometemos algunos errores como acentuar la palabra fe, aunque la palabra fe no tiene por qué llevar acento, ¿ok? Es incorrecto que esté acentuada. Es un error. Del mismo modo, puede que yo no esté tan familiarizado con la palabra zaguán, si no es una palabra que se utilice mucho, a menos que yo haya leído ciertos libros, cuentos, novelas, otro tipo de textos en los que por algún motivo esté la palabra zaguán. Pero no es el caso, ¿ok? Entonces, a lo que quiero llegar es a que yo puedo no estar seguro de la opción C, ¿ok? Yo puedo no sentirme seguro con esa respuesta. Ahora, si yo me voy a lo más fácil, yo puedo notar que, por ejemplo, en la primera opción la palabra mamá está bien acentuada, que sabemos, es un chiste básico, ¿no? Distinguir entre mamá y mamá. O sea, está en memes, ese tipo de error, o papa y papá, ese tipo de cosas. Sobre todo mamá, que se presta para los albures, ¿no? Eh, la cuestión es que vayamos viendo la oración poco a poco. Palabra por palabra, yo puedo ver que mamá está acentuado y puedo pensar que está bien, pero si yo me fijo en la palabra después, ok, después debería llevar tilde y aquí no está tildada. En cambio, palabras como recién y encontró deben llevar tilde, si están tildadas, las demás no, etcétera, ok. Entonces, a lo que quiero llegar es a que primero veamos poco a poco si hay alguna palabra que yo reconozco y que sé que debería llevar tilde y no la lleva, o al revés, una palabra que no debería llevar tilde, pero sí la lleva, y tratar de hacer a un lado, por lo menos de momento, las palabras con las que yo no estoy familiarizado. ¿Ok? Que también para cuando ya estudié y llegó el día del examen, probablemente leí un montón de cosas y adquirí un montón de vocabulario nuevo. Entonces, este es el primer tip, ¿ok? Contestar por descarte, apoyándonos en las palabras que sí conocemos, descartando las que sabemos que son errores o dejando para después con las que no me siento seguro. Porque siempre hay palabras que se te olvida o que no sabes pronunciar. Simplemente yo puedo saber, no saber si es agua o zaguán, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Siempre contestar por descarte. Esto aplica para cualquier cosa. Luego lo veremos en otros temas en los que hablaremos de puntuación. Ahora, segundo, sí es necesario saber las reglas de acentuación. Esas que no estamos viendo en este video, esas reglas son necesarias. Es necesario saberlo, es conocimiento básico, ¿ok? Y no es tan difícil. Ahorita vamos a llegar al meollo del asunto. No es tan difícil, lo voy a decir muy rápido, porque yo tengo que saber dos cosas. Primero, cuándo se acentúan las palabras agudas, graves y esdrújulas, que para empezar las palabras agudas se acentúan como lo tenemos aquí, cuando terminan en NS o vocal, aquí tenemos ejemplos de palabras agudas que se acentúan, palabras agudas que no se acentúan. Lo mismo con las palabras graves, se acentúan cuando no terminan en NS ni vocal y las palabras esdrújulas se acentúan siempre. Ahora, sabemos que las palabras en español se clasifican en agudas, graves y esdrújulas, o oxítonas, paroxítonas y proparoxítonas, en términos más mamadores, de acuerdo a la sonoridad de la palabra. ¿Ok? La acentuación es ese aspecto de la gramática, de las reglas ortográficas, que más está vinculado con la pronunciación o con la entonación, mejor dicho, del lenguaje hablado, ¿ok? Es decir, no pronunciamos igual nosotros una palabra que, por ejemplo, un argentino, que por cierto a Messi le regalaron el mundial, todos lo sabemos. No pronunciamos igual palabras como sabes que un argentino que diría sabes, porque ellos tienden a hacer agudas muchas palabras, muchos verbos, como decir, no sé, sabes, compras, comes, conoces, ¿sabes? Suena distinto. Entonces, esa entonación que le damos a cada palabra
es algo que es crucial para la acentuación, porque estamos reconociendo su sonido y a partir de su sonido y de la letra en que termina, vamos a entonces a acentuarla o no de acuerdo a esas reglas. ¿Ok? Eso es algo básico. Ahora, ahorita vamos a llegar al meollo del asunto, pero eso es lo básico. Todos podemos entonar correctamente las palabras, porque yo sé que si yo les digo una palabra que jamás en la vida hayan escuchado, como por ejemplo si digo la palabra catábasis, lo que sea que es eso, y pueden ir a buscarlo y entretenerse un rato con cosas del diablo. No, no es del diablo. Ustedes pueden repetir la palabra perfectamente. Si ustedes dicen una palabra de algo que yo no conozco, la puedo repetir perfectamente porque estoy imitando el sonido que ustedes hacen. Y lo que quiero decir es que sí podemos escuchar y repetir el sonido, no entonamos distinto, ¿ok? Ahorita van a ver a dónde voy a llegar con esto. Entonces, yo puedo saber que una palabra aguda es la que suena más fuerte en la última sílaba, como al decir corazón, que una palabra grave suena más fuerte en la penúltima sílaba, como al decir, por ejemplo, árbol, por poner una palabra muy muy simple, árbol, no árbol, que sería agudo así, si lo digo árbol, y las esdrújulas siempre se van a acentuar, que desde mi punto de vista las palabras esdrújulas son las que tienen el sonido más fácil de identificar, como esdrújula, pálido, místico, ídolo, pútrido, mágico, música, etcétera. ¿Ok? Entonces, eso es lo básico. Sabemos que estas son las reglas. Ponemos tilde o no ponemos tilde, de acuerdo si la palabra es aguda, grave, esdrújula, o si termina en esto. ¿Ok? Ahora, las palabras sobre esdrújulas tenemos de dos tipos, solo para mencionarlo. Los primeros son adverbios terminados en mente. No voy a leer esto, simplemente aquí tengo dos ejemplos de adverbios terminados en mente que llevan tilde y dos que no llevan tilde. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Porque bueno, nosotros no vamos a tener en cuenta la terminación mente, ¿ok? Sino que simplemente vamos a tomar, por ejemplo, fácil o rápida, amable, furiosa, y entonces si esa palabra lleva tilde, porque es aguda, grave o esdrújula, porque acaba en n, s o vocal, etcétera, vamos a ponerle la tilde, ¿ok? Si la palabra sola sin la terminación mente lleva tilde, le ponemos tilde, si no lo lleva, pues no lo lleva. O sea, es lo mismo que acabamos de ver, aguda, grave, esdrújula, punto. El segundo tipo de palabras sobre esdrújula son los que llevan este tipo de pronombres enclíticos que van pegados al verbo. Por ejemplo, si digo cómpramelo o cómpremelo, es compre usted me, o sea, a mí lo, o sea, eso. Como si yo le digo a mi mamá que me compre, no sé, una paleta payaso, cómpremela. Compre usted, comprar a mí me la, esa paleta. ¿Ok? El objeto directo, en este caso femenino, cómpremela. Eso es. Podemos pensar en muchos ejemplos de este tipo: cómpremelo, quítatelo, arráncaselo, cómetelo, préstamela, lánzamelo, no sé, invítamelo, lo que ustedes quieran, ¿ok? Se pueden poner obscenos con los ejemplos y los ayuda a entender mejor, está bien. Pero como es horario familiar, pues obviamente no voy a hacer eso. Ahora, repito, tenemos las reglas simples que las vemos por encimita, no estamos viéndolos a profundidad. Aquí tienen ejemplos de palabras agudas que llevan tilde y sin tilde. Palabras graves con tilde y sin tilde, y las palabras esdrújulas siempre van a llevar tilde, y los dos tipos de palabras sobre esdrújulas. A lo que quiero llegar, ¿qué es lo que a todos nos da trabajo a la hora de estudiar la acentuación? Pues el paso más básico, banda, el paso más básico, la fucking sílaba tónica, ¿ok? La sílaba tónica es lo que más nos da trabajo porque no la sabemos identificar. Todos entendemos el concepto de lo que es una sílaba tónica, la sílaba dentro de una palabra que suena más fuerte. El problema está en que si, por ejemplo, yo digo, a ver, en la palabra puerta, o vamos a decir una palabra más simple para que no tenga diptongos ni hiatos ni esas cosas. Si yo digo la palabra ventana, ¿cuál suena más fuerte? ¿Cuál sílaba? Muchos no van a saber decirme si es ven, o si está, o si es na, y me lo van a decir como a lo loco, ¿ok? Ventana. Normalmente yo propongo algo simple y menso a la vez, que es que vayamos variando la entonación de la sílaba tónica para ver dónde suena normal. Ventana, ventana,
o ventana. Y aunque la mayoría tal vez pueda identificar que yo estoy diciendo ventana y que la segunda sílaba ta es la sílaba tónica, mucha gente puede no escucharlo. Y ojo, no es que no escuchen bien, y lo digo así porque esto es un tema de oído. Muchas personas, creo que hay una disociación entre el concepto y el sonido. O sea, como que yo entiendo el concepto, pero la de escuchar como que no entiendo porque me suena igual y lo normalizamos. Podemos tratar de hacer otras cosas para encontrar esa sílaba tónica. Ponte tú de payaso en tu loquera, en tu momento esquizofrénico del día si quieres, a hablar como argentino. O sea, no todo el día, güey, nomás en el rato que estás estudiando, ¿no? También no manches. Y va a sonar distinto. O piensa en canciones como esta de que si ya no cantan los pájaros, ya no están en los árboles. Lo que están haciendo en ese juego es mover de lugar la sílaba tónica en algunas palabras esdrújulas. Y hay otra que no me acuerdo cuál es, pero por ahí va, ¿ok? Por ahí va el punto. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos todos con la acentuación? Bueno, aquí, perdón, con la sílaba tónica específicamente. Normalmente nos han enseñado en la primaria, a algunos, esta onda de que podemos identificar la sílaba tónica con el método de la foca, que es aplaudiendo, ¿no? O sea, que tú dices, por ejemplo, ventana, y donde te suena más fuerte, aplaudes más fuerte. Eso no sirve para encontrar la sílaba tónica, no sirve ni tantito. Para lo que sí sirve, y este es el caso si tú estás batallando con los diptongos y los hiatos, es para separar la palabra en sílabas. Por ejemplo, si yo digo ahora sí puerta, puerta, yo puedo darme cuenta de que solo son dos. Si digo, por ejemplo, vidrio, vidrio, son dos, ¿no? Etcétera. Sí sirve para separar la palabra en sílabas. El problema que surge es que a veces, inconscientemente, o esto me ha parecido a mí identificarlo entre muchos de mis alumnos, tratamos de identificar la sílaba tónica, pero ya sea de manera hablada o de manera mental, separamos las sílabas para saber cuál suena mejor. Y si yo digo ventana, 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 acabo de decir cada sílaba más fuerte en cada uno de esos momentos y suena exactamente igual. ¿Por qué? Porque la estoy separando. Y si yo separo esas sílabas, no suena ninguna más fuerte, porque para que una suene más fuerte o más débil, tienen que estar pegadas. ¿Sí? Por esa razón, solo se acentúan las palabras a partir de dos sílabas, con el acento ortográfico o acento enfático, como le quieran decir. ¿Sí? Por ejemplo, cárcel, árbol, áspid, lápiz, fácil, llevan tilde. Pero si yo digo palabras como mar, sol, sal, no sé, gas, luz, no llevan tilde, porque no hay una sílaba tónica. ¿Me explico? Entonces, no las separemos. Algo que puede funcionar y que yo les propongo a partir de esta palabra que es calzón, porque no sé, pienso que en mi cabeza les debe de quedar más grabado así, es que vayamos encontrando palabras que nos suenen parecido. Ojo, cuando digo que nos suenen parecido, no significa que sean palabras que rimen, aunque podemos partir de palabras que rimen. Por ejemplo, calzón y camión. A lo que yo me refiero es a que tenemos dos sílabas. Y me voy a sentir muy tonto haciendo esto, pero por ejemplo, si yo digo la palabra calzón, yo puedo identificar dos sílabas. Podemos intercambiar esas dos sílabas por la sílaba que a ti te guste y con la que nos sintamos menos ridículos o más ridículos, lo que te ayude, ¿ok? Por ejemplo, si yo digo jaja, que estás de acuerdo en que no es lo mismo jaja que... Entonces, si yo digo calzón o camión, que riman, suena exactamente igual, jaja, jaja. O si digo brincar, jaja. O lo que tú quieras, no sé, cacá, jeje, mamá, no sé. Si yo en cambio corazón, jajaja, caminé, jajaja, sanaré, jajaja. Suena igual, ¿me explico? La sílaba acentuada es la tercera, a. O puedes decirlo con la pura boca, no importa. Aquí le vamos subiendo una sílaba. Si digo continuación, entonces se volvería como jajajaja, y parece que me estoy riendo como tonto. Enemistad, jajajaja, interrumpir, jajajaja, ¿me explico? Y yo estoy seguro de que ustedes pueden pensar en muchas palabras que vayan sonando parecido. Repito, no significa que sean palabras que rimen, pero si esto nos ayuda, al menos en principio,
está perfecto. Lo único que importa es que vayamos avanzando hacia palabras que nos suenen igual. Por ejemplo, yo puedo decir calzón, camión, brincar, cenar, dormir, beber, ¿ok? Canción. Algunas riman, otras no, pero voy encontrando. Corazón, caminé, sanaré, especial, decisión, prohibición, musical. ¿Me explico? Continuación, enemistad, interrumpir, ah, disparidad, amanecer, contraatacar. No sé en qué estoy pensando, pero bueno, por ahí, lo que ustedes estén pensando. ¿Ok? Lo mismo con las palabras graves que spoiler. La mayoría de las palabras que encontremos en español son graves, ¿ok? Este es el sonido que predomina en nuestro idioma. La mayoría de las palabras en español son graves. Por eso hay palabras como la palabra otaku, que vienen de otro idioma, y aunque originalmente debería ser esdrújula, otaku, ¿no? Porque hay muchísimas palabras esdrújulas en japonés. No sé si es el sonido que predomina, pero hay muchísimas. Nosotros la volvemos grave, ¿ok? Y eso pasa con la mayoría de las palabras que importamos de otros idiomas. Árbol, caldo, que aquí sería jaja, por ejemplo, ¿no? Árbol, caldo, sopa, ángel, cerdo. Jaja, 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 jaja. O lo que tú quieras, repito. Lo mismo, botella, jajaja, que no es lo mismo que jajaja, ni que jajaja. ¿Me explico? Pueden ponerlo como ustedes quieran, pueden ponerlo por escrito y subrayar la palabra que tiene perdón, la sílaba tónica, pueden subrayarla, no sé, colorear algo. Pero lo que va a ir educando nuestro oído, para decirlo pronto, es que vayamos encontrando ese sonido en las palabras y después lo vamos a hacer automáticamente. ¿Ok? Esto me parece más productivo que ponernos a separar la palabra en sílabas y exagerar cada sonido. Porque repito, si separamos la palabra en sílabas, ninguna nos va a sonar más fuerte. ¿Ok? Si a ti te funciona y no la separas y simplemente exageras una y ya la encontraste, súper bien. ¿Ok? Pero creo que con más de la mitad de la gente esto no funciona. Entonces, pueden partir de las palabras que ustedes quieran, ¿ok? La cosa es, pueden hacer una lista de palabras que se les antojen con términos que les gusten, si esto nos ayuda a entenderlo mejor. No sé si te gusta no sé, la gimnasia o si te gustan los videojuegos, no sé. El término que tú quieras. Por ejemplo, la palabra videojuego, que sería jajajaja. ¿Sí? 4 sílabas. ¿Qué palabra puede sonar como videojuego? Por ejemplo, licenciado, valeriano, también, curiosamente. Videojuego, licenciado, valeriano, ¿me explico? El que ustedes quieran. Esto es más fácil para ir encontrando la sílaba tónica y después cuando ya sabemos la sílaba tónica, lo demás es fácil porque ya sabemos si la palabra es aguda, grave, esdrújula, determinar si acaba en N, S o vocal, etcétera. Ahí está. ¿Ok? Entonces, eso es todo por el momento. Espero que les sea útil. Espero que lo practiquen con las listas que ustedes, bueno, con las palabras, perdón, que ustedes quieran. Pueden encontrar listas de palabras en internet. O sea, es muy fácil. La cosa es que lo vayamos haciendo, educando el oído y con eso se pueden facilitar la vida, pero sí muchísimo. ¿Va? Entonces, de momento eso es todo y pues nos vemos.